¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos mis seguidores. Hoy traigo una alergia un poquito fuerte y es debido al frío. Estamos tratando de controlarla, pero no se deja así, no se deja. Así que esperemos que podamos hacer este video bien, porque por eso no lo había sacado. Esta alergia que me llega como una gripe muy fuerte. Pero mañana puede ser y amanezco súper bien, así que no hay problema. Bien, antes de continuar a hablarles después de que nacen mis hijos, quiero decirles que para mí fue un cambio muy fuerte, porque de trabajar, de asistir a tu lugar de trabajo, cambias todo eso por encontrarte en tu casa, preparar biberones, preparar alimentos. Es un cambio muy fuerte, pero además emocionalmente también es fuerte, porque de repente me encuentro en mi casa con dos pequeños a prepararles todo. Muy mal, me cuesta mucho trabajo hacer todo eso. Y lo peor es que me encuentro sola, porque por desgracia en esos momentos, recuerden que de mi lado mi mami se encontraba mal, aunque yo no estaba tan enterada de qué tan mal estaba. De vivir una gran parte de mi vida bien, con salud, y de repente encontrarme enferma. Digo enferma porque, les repito, quedé hinchada y me costaba mucho trabajo moverme, pero además de eso la responsabilidad de mis hijos, de alimentarlos. Entonces fue difícil y me costó mucho trabajo, porque lo que sí recuerdo es que cuando yo me embarazo, pues viví solamente para ese embarazo, dejé amistades, dejé amigos. A pesar de que muchos ofrecieron su apoyo, yo me retiré, me hice a un lado, pensando que era lo más fácil vivir uno solo sus propios problemas, aunque en realidad no eran problemas, son nuevas responsabilidades que uno no las piensa, no las traemos en mente. Yo recuerdo, y me salgo un poquito de mi tema, es que en un momento cuando yo tenía 32, 34 años, me llegó así como una crisis emocional en la que yo me sufrí, pero mucho, que recuerdo que llegué a mi casa y como en las novelas me aventé a mi cama y a llorar y llorar y llorar como Magdalena, diciendo yo por qué no me caso, por qué mi vida no ha sido como la de mis hermanas. Y no me daba cuenta que lo que yo estaba pasando era lo mejor que a mí me podía haber pasado. Pero ahí va uno. Tanto nos dicen que nos tenemos que casar. Y pues no es cierto. Es muy diferente. Ya traemos un destino. Dios sabe en qué momento. Todos sus tiempos son perfectos. Pero uno sufre. Y en lugar de ver lo bonito, vemos lo malo. Entonces yo decía que no era correcto que yo estuviera soltera, que yo debía de casarme. Pero porque así me lo venía escuchando. Y no necesariamente de mi familia, en general de tu entorno. O del que yo viví. Y recuerdo que sí lloré mucho. Y fíjense, se van a reír de lo que les voy a comentar. Tanto fue mi sufrir que al día siguiente yo despierto bien tranquila y entra el razonamiento, si es correcto lo que estoy diciendo, de que dije, bueno, ¿por qué sufro? Si no va a llegar alguien para mí, no es malo. Al contrario, y fue con ese momento que yo empecé a ver, bueno, es que si me caso tengo que lavar más ropa, si me caso tengo que planchar. Son actividades que a mí en general no me gustaban. Hacer comida en la vida no me gusta. Y empecé a ver esas cosas que a mí no me gustaban.
Y dije, yo me ahorro de todo eso. Yo no conviví mucho con mis hermanas, así que no les puedo decir si tenían problemas muchos o no de pareja, no lo sé. A excepción de una hermana que la vi, pero no fue como gran experiencia para que yo dijera, ay, la tratan mal o vive mal. No, no, realmente yo no tenía ninguna experiencia. Pero sí veía que sí se ocupaban más. De hecho, varias de ellas trabajaban y tenían que hacer toda la limpieza de su casa. Yo en ese momento no la veía como tal, yo decía que eran felices. Pero no tuvimos tiempo de platicarlo, entonces yo por eso decía, yo por qué no me caso, yo por qué no paso así situaciones de... Siempre nos veíamos en reuniones, entonces siempre eran como pláticas bonitas de los hijos, pero no más allá de sus problemas que pudieran haber tenido. Entonces, regresando a esto, yo les digo que yo amanecí muy tranquila y empecé a pensar eso precisamente. Tengo la ventaja de que yo no voy a hacer estas cosas que mis hermanas están haciendo, que a mí no me gustan, por obligación menos. Entonces, todo me quedó claro. Si me he de casar, me casaré, y si no, no, y no lo voy a buscar. Pero hice una petición a Dios bien grande. Se los conté hace poco a unas amigas y les dio risa. Y sí está de risa, pero es cierto. Le dije a Dios, si me vas a mandar a alguien, mándame a un hombre trabajador, que me quiera, que me consienta, a un hombre que esté junto a mí. Porque en general, no hablo de mi familia, hablo en general. Amistades, vecinos. Los matrimonios o los pocos que yo conocía, siempre la mujer en un lado y el marido andaba por otro lado. Nunca los veía yo juntos. Una, dos parejas, pero no creo que más, y eran muy de repente. Entonces yo empecé a ver y dije, no, yo no quiero a alguien así. Ahora también le decía, no lo quiero borracho. Ustedes saben la experiencia de mi padre, alguno de mis hermanos. Y dije, no quiero eso para mí. Y es en ese momento que empiezo a yo ver que había cosas muy buenas dentro de lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Yo no podía pasar lo mismo o cosas que a mí no me gustaran, que yo sintieran que no eran buenas. Entonces sí le dije, quiero un hombre así. Y efectivamente, Dios me lo mandó. Y mi esposo no toma. El tiempo que tenemos de vivir juntos, o sea, no les exagero. 2, 3 veces creo que ha tomado un poco de más. Pero eso no es lo importante es que ha estado a mi lado siempre. En todas las citas de mis hijos procuró estar, las citas médicas. En todas mis citas acostumbraba a acompañarme siempre que él tenía el tiempo. Y siempre que salimos lo hacemos juntos. Nos sentimos muy raros hasta la fecha, a pesar de que ya mis hijos están grandes. Nos sentimos raros porque estamos acostumbrados a salir juntos. Entonces, en su momento sí les dio risa a mis amigas y les dije, no, es que yo se lo pedí así a Dios. Entonces, yo siento que Dios a mí me mandó un gran hombre. Y en algún otro video también les dije que tuvieron mucho cuidado en sus peticiones porque pienso yo, no lo sé,
que si tú pides cosas buenas vas a recibir cosas buenas. Pero igual, si pides cosas malas vas a estar, o si no las pides, eres muy negativo, tu vida va a ser muy negativa. No es fácil siempre ser optimista, ver el futuro bien, pero háganlo, porque les va a ayudar mucho. En serio que yo le pedí a Dios un marido, un esposo así, y pasaron varios años. Estoy hablando que yo este problema lo tuve como 32, 34 años. Yo me caso hasta los 38. Yo a esa edad ya estaba yo feliz. Yo sentía que no había ningún problema, que si me casaba bien y si no también. Nunca busqué, porque había gente, sí había, pero no era lo que yo quería. Yo quería que fuera alguien más fuerte, que estuviera conmigo. Eso era lo que yo más pedía. No sé si el hecho de haber visto a mi mami sola, yo me dije, yo no quiero estar sola. Y si voy a estar sola, ¿para qué quiero a alguien? Y no, vean, a la fecha mi esposo siempre que puede o que podemos todos, estamos juntos, siempre. Entonces, cuando hagan sus peticiones de verdad, háganlas con todo el corazón y que realmente les salga de ustedes qué es lo que quieren. Porque muchas veces no sabemos ni lo que queremos. Solo que nos lleguen cosas bonitas y todo muy feliz, muy bueno. No. Sí vamos a pasar cosas malas, pero yo creo que la felicidad es eso. Buenos momentos o malos momentos, pero hay que saberlos vivir. Entonces, ahora sí, regresando a mi historia, yo les decía, sí, para mí fue un cambio muy fuerte, porque de vivir sola, hacer tus cosas cuando tú quieres y puedes, si querías hacer limpieza y si no, no, salir a pasear, al cine, lo que fuera, a que ya te ves tú en tu casa con dos pequeños, me veo mal, me siento mal, y es un cambio muy fuerte, porque de querer hacer algo a obligarme a hacerlo, porque había dos pequeños que lloraban, dos pequeños que al mismo tiempo querían comida. El momento, la presión que yo sentía de que no llevaba, iba terminando de unas cosas y se me venía el tiempo y ya era la hora de hacer comida porque venía el esposo y también había que hacerle de comer. Regularmente mi esposo me ayudaba, pero en su vida él cambió pañales. Entonces era como que, ¿en qué me ayudas? Sí lo decía, ayúdame en la cocina, me lavaba los trastes, pero no estábamos acostumbrados a, haz esto, haz aquello, o no en ese momento todavía. Entonces, en lo que yo podía, que no me gustaba mucho pedirle que me apoyara a mi esposo, pero él a veces yo lo entendía, llegaba cansado. Bueno, entonces este cambio de vida es tan fuerte para mí que yo después de que me alivio, descanso mes y medio y pido un mes más o menos, y si me lo dan, entonces me empiezo a acoplar con mi nueva vida, con todo lo que había que hacer, pero yo todavía en ese momento pensaba en regresar a trabajar. Y aquí empiezan más problemas todavía, porque era, ¿con quién voy a dejar a mis hijos? Pero además de con quién voy a dejarlos, era dependía de quién que se quedara a verlos y yo tenía que dejarles todo hecho. O sea, eso no estaba en el momento, sino que se fue dando poco a poco. Para mí fue, otra vez lo digo, bien difícil. Por eso se los comento, porque quisiera dejarles claro que para mí no fue fácil,
primero estar enferma, aliviarme, cuidar a los bebés y todavía pensar en que yo regresé. Sí, efectivamente yo regresé a los 3 meses. Tuvimos una cuñada que se ofreció a cuidarme de mis hijos, pero desgraciadamente es cuando ya uno no empieza a contar que esa persona también tenía compromisos y de repente nos hablaba y nos decía, hoy no voy a poder ir. ¿Quién se queda con los niños? Pues a pedir permiso y faltar. Pues hablamos de que pues no era posible estar pidiendo tantos permisos. Se quedan mis suegros a cuidar a mis hijos, pero desgraciadamente nos empezamos a dar cuenta que, o yo me empecé a dar cuenta, se me multiplicó un poco más mi trabajo, porque era dejar a mis hijos con todos sus alimentos preparados, dejar comida hecha, dejar muchas cosas arregladas antes de irme a trabajar, para que ellos no hicieran grandes cosas, porque ellos, de hecho mi suegra muy difícilmente ya podía cargar a mis hijos, a los 2, 3 meses ya le costaba un poquito de trabajo. Entonces para mí fue haberlas ellos dado un trabajo que no era para ellos. Yo sé que lo hacían con mucho cariño y con mucho amor. Entonces tuvimos que hablar mi esposo y yo. No sé si fue antes mis suegros. Creo que sí fue primero una familiar, una cocuña. Luego fueron mis suegros. Y por último, una tía de mi esposo fue la que nos cuidó. Creo que los cuidó un poco más de tiempo. Con ella estuvieron muy bien cuidados. Les dio mucho cariño, mucho amor. Pero yo llegó el momento en que me cansé. Así, tal cual. Dije, no puedo más. Desgraciadamente no lo hablé yo con mi esposo, sino que fue el pretexto. Por eso, si regresamos a cuando yo les hablé de que trabajaba en la CTM, realmente yo busqué un pretexto para salirme. Y no era porque no me gustara mi trabajo, me encantaba mi trabajo. Y eso es bien importante que lo vean, lo oigan, porque, híjole, a mí no me hubiera gustado dejar mi trabajo. Pero fue tan fuerte todas las actividades que yo tomé que tuve que dejarlo, porque mi compromiso estaba en mi casa. Efectivamente, a mí me costó mucho trabajo dejar de trabajar. Busqué el pretexto y me salí. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que no aguanté. Por parte de mi trabajo no había tanta presión, aunque yo ya sabía hacerlo bien y me gustaba darle el 100. Pero a veces por unas cosas no podía darle ese 100. Y lo peor es que en mi casa no estaba dando pues mucho. O así yo lo sentía. Entonces se dio el momento o la oportunidad y yo dejo el trabajo. Todo esto lo hice sin consultar con mi esposo, sin comentarle lo cansada que yo me sentía o lo presionada que yo me sentía por dejar todo listo en casa. Sino que de repente ella llega y le digo, ¿sabes qué? Dejé de trabajar. No me lo dijo, sí sé que le molestó. Para él no fue una buena idea. Gracias por sus likes, por suscribirse y compartirme.